Y también me lo llevaba a un texto que igual, no sé si le suena más o no, pero para mí sí es muy conocido. En 1 Corintios, capítulo 7, verso 13, o verso 12. Y yo a los demás os digo, no el Señor, si algún hermano, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene un marido que no sea creyente, tiene una autoridad en su casa que no sea creyente, abandónelo. ¿Amén? No, qué fácil, ¿eh? Alguna vez ha dicho, me han dicho a la iglesia que lo puedo dejar. Por fin, alguien me dice que lo puedo dejar. Hay veces que buscamos a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. ¿Estamos? Pero eso no es la palabra del Señor. Si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no le abandone. Así que a veces escuchamos o leemos palabras y no sabemos ubicarlas. Pero también me venía el tiempo en el que José estaba bajo esclavo, bajo una cárcel, y servía en la cárcel. O estaba bajo la casa de Potifar y servía a Potifar. Y Potifar no era el sumo sacerdote, era otra cosa. Pero mi servicio a Dios a veces es a través del servicio a otros que no conocen de Dios, porque a través de ese servicio otros pueden conocer a Dios. Se lo voy a volver a repetir. Mi servicio a Dios, o Dios me pone a veces a servirle, no en lugares muy preeminentes, no en lugares muy visibles, no en lugares muy reconocidos, no en lugares en los que aparezco en un cartel con una foto. Me pone a servir incluso a aquellos que no buscan de Dios, porque a través de mi testimonio puede que puedan llegar a conocer a Dios en sus vidas. No es fastuoso, no habrá libros sobre mi vida, pero aquí acaba de decir que si una mujer tiene un esposo que consiente convivir con ella y lógicamente tiene un trato adecuado, pero no es convertido, no se separe, porque puede ser la llave que Dios quiera usar para llegar hasta ese hombre. Y eso también es un servicio a Dios, sobre todo si Dios te puso ahí. Todos esperamos que nuestro servicio sea de una manera que podamos ser reconocidos, ser visibles, otros puedan llegar a aprender, o que nos deje bien a nosotros mismos, cuando el siervo está para servir a su Señor. Romanos capítulo 12, dice verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, haciendo lo que no espera, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A través de lo que tú hagas a otros, dice el verso que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es decir, dejarás pensando, dejarás meditando por qué esa persona hace eso. Mi testimonio no es tanto de hablar, tu testimonio no debe ser tanto de hablar, sino de hacer. A veces hablamos demasiado y soltamos muchos versículos, soltamos mucha palabra, pero si mi testimonio, si mis dichos no van con mis hechos, lo que prevalece es mi testimonio. Lo que hago es lo que prevalece. Dile a alguien muy bonitas palabras, pero luego no le des de comer y no vale para nada. Es más, causa, como dice el verso, para que Dios no sea blasfemado. Tú y yo tenemos la capacidad de llegar a otros, quizá no tanto con las palabras, pero sí con los hechos. Estaría muy bonito decir qué pena me dan los ucranianos, pero no hago nada por ellos. Qué pena, ¿verdad? Da mucha pena, pero sin embargo el que haga algo, el que hace algo tiene mucho más alcance que el que solamente se queda en sentimientos. Estos días llegó el primer autobús recogido desde Remar y desde la iglesia, y lo envié a mucha gente. Todos aplaudían, pero nadie ha puesto un duro. Todo muy bonito, pero nadie da un paso más allá. Nuestros dichos están muy bonitos, pero nuestros hechos son los que dejan pensando a otros por qué esta gente hace lo que hace.
Nuestros hechos son los que dejan a otros meditando. ¿Por qué a un enemigo le doy de comer? ¿Por qué a alguien que igual no me trata todo lo bien, yo le sigo respetando? Porque el verso dice que a los que están bajo esclavitud, a los que están bajo la autoridad de otros que no conocen a Dios, usamos por dignos de honor, porque mi testimonio es lo que le va a impactar su vida y lo que puede llegar a impactar su vida. Y quién sabe si, como decía Mardoqueo a Esther, quién sabe si para este tiempo has llegado tú a ser la esposa del rey. Cómo Dios hace las cosas muchas veces no lo sabemos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que los nuestros. Y si uno sirve a Dios, no siempre va a hacer Dios lo que uno espera que haga. Pero si uno sirve a Dios, sabe que estará haciendo aquello que Dios quiere. Y es más bonito ser el segundo de Egipto que servir a Potifar. Es más bonito ser el segundo de Egipto que tus hermanos te vendan a unos mercaderes. Es más bonito ser el segundo de Egipto que pases tiempo en la cárcel. Pero ese tiempo te prepara para ser el segundo de Egipto. El tiempo que a veces parece que perdemos con alguien que no conoce de Dios, en realidad puede ser un servicio a Dios si uno lo hace con el verdadero amor y la verdadera dedicación. Pero si uno hace como hacen los de este mundo, dice el verso, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, si lo que representamos delante de aquellos que no están convertidos, pero tienen un espacio en nuestra vida, o son nuestros jefes, o la autoridad, o lo que sea, no reflejamos a Cristo y reflejamos lo mismo que el mundo, ¿qué diferencia hay entre nosotros y ellos? Habla más nuestro testimonio que nuestras palabras. Habla más lo que hacemos que lo que decimos. Y nuestro testimonio es lo que debería de, muchas veces impactar la vida de otros. Y eso puede ser un servicio a Dios, quizá no el que más nos gusta, pero sí el que Dios quiere de nosotros. Porque quién sabe si para llegar hasta esa persona eres el único medio que Dios tiene hoy en día para llegar. Quién sabe si para llegar a tu esposo eres el único medio que Dios tiene, o para llegar a tu esposa eres el medio que Dios tiene hoy. No va a salir en un libro, no va a salir por la televisión, pero es un servicio a Dios. Y es el servicio que Dios hoy pone en nuestras vidas. A veces, como dice el verso, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, a veces tenemos un comportamiento en la iglesia o un comportamiento con los que no son convertidos que desagrada a Dios. Y la palabra nos enseña en Jeremías que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Cuando estamos rodeados de incrédulos, somos la única luz que puede haber en ese momento, en ese lugar o para esa vida. O somos el medio que Dios quiere usar, pero tenemos que permanecer fieles al Señor para que Dios pueda usarse de nosotros para llegar a los que ni siquiera saben que hoy vamos a llegar a ellos. Si vieron la vida de Jesús, no todo era predicar en las sinagogas, a veces tenía que ir a ver a alguien que estaba a muchos kilómetros, como la samaritana. Y supone que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, pero Dios usó a Jesús para llegar hasta los samaritanos. No era predicar en el templo, no era sanar, pero sí era algo de parte del servicio a Dios. Muchas veces no servimos como deberíamos al Señor porque nuestros prejuicios nos llevan a que a esa persona yo no le sirvo, a esa persona yo no le hablo, a esa persona yo no le digo, a esa persona no, y al final vamos reduciendo hasta que Dios casi no puede usarse de nosotros porque nosotros limitamos el servicio a Dios, porque queremos servir a Dios como queremos nosotros y como nos deje bien a nosotros. Y aquí dice un verso, que traten a sus amos por dignos de todo honor. Y déjame decirte algo que muchas veces ocurrió en mi vida, que es que uno no sabe nunca, no sabe siempre delante de quién está. Uno piensa que conoce a la otra persona o a aquellos de los que está delante, pero nunca sabes a ciencia cierta cómo es el corazón de esa persona para la que le estás sirviendo. Uno piensa que lo que está haciendo a veces no tiene sentido, o que no lleva más allá, o que como yo no lo valoro, tampoco lo va a valorar el otro, o bueno, hay otras formas de servir y esta no es la que más me gusta. Pero nunca sabes delante de quién estás. Nunca sabes para quién estás sirviendo. Nunca sabes el testimonio que estás dando hasta dónde está llegando. Nunca sabes si la palabra que estás dando, que igual no tiene mucho sentido y para mí no lo tenía, nunca sabes la semilla de quién, en quién la estás sembrando. O si estás trayendo una respuesta a un corazón inquieto
que no acaba de entender que seguir sirviendo a ese hombre o a esa mujer incrédulo es servicio a Dios. Amén. Y dice el verso 2, esto ya nos gusta más. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Qué curioso, ¿verdad? Los que tengan amos creyentes, a los primeros igual no nos gustaba servirles porque no eran creyentes, pero aquí dice, a los que tengan amos creyentes, autoridades que son creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. O sea que podemos llegar a juzgar y menospreciar el servicio a otras autoridades que sí son del Señor, a las primeras porque no eran del Señor, pero a estas porque son del Señor. Y si uno lee en Mateo capítulo 13, verso 53, habla de cómo Jesús fue menospreciado por ser conocido en su tierra. Le decían, pero este no es el hijo del carpintero, o sea, este no es... ¿nah? Pero cómo este niño, pero cómo este chiquillo, pero cómo este me va a decir algo a mí, pero si yo he hecho esto con él, pero si ahora este cómo me va a decir algo a mí. A veces lo que nos impide servir al Señor es nuestro propio ego. ¿Sabe de lo que les hablo? Como yo puedo servir al que está por arriba, pero al que está por abajo, establezco un orden, es decir, yo sirvo a mi autoridad, pero no voy a servir al que está aquí.